Hola, hola, gente linda del canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un temazo que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo y con el que muchos soñábamos. Como ya vieron en el título, hoy nos adentramos en la impactante noticia que nos dejó a todos boquiabiertos el 5 de julio de 2025, la sorpresa de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, estoy hablando de ellos. ¿Recuerdan a Eda y Serkan, los protagonistas de Love is in the Air *? Bueno, pues la vida a veces es como una telenovela turca. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero darles la bienvenida a este canal, donde amamos el mundo del entretenimiento, las noticias del corazón y por supuesto a nuestros amados turcos. Así que si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta familia, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades. Así que suscríbete ya. Ahora sí, arrancamos con el tema del día. El 5 de julio de 2025 el mundo se paralizó, o al menos el mundo de los fans de Hande y Kerem, porque la noticia explotó. Para los que no recuerden o para los que quizás sean nuevos en este universo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air *. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, tan mágica, que rápidamente se convirtieron en la pareja soñada de millones de fans en todo el mundo. Y claro, las especulaciones, los rumores, los deseos de verlos juntos en la vida real, estaban a la orden del día. Durante la filmación de la serie y después también, se les veía muy unidos. Fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, incluso viajes. Los paparazzi no se cansaban de seguirlos y claro, los fans no nos cansábamos de verlos juntos. Parecían inseparables y la esperanza de verlos juntos traspasaba la pantalla. Y no solo eso, también se filtraban pequeñas pistas, detalles que alimentaban la esperanza, como miradas cómplices, gestos de cariño, y sobre todo, la manera en que se hablaban y se miraban el uno al otro, era imposible no ver la chispa. Y entonces llegó el 5 de julio de 2025. El día que cambió todo. ¿Qué pasó? Pues, para sorpresa de todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron, a través de sus redes sociales, que estaban juntos. Sí, escucharon bien. Confirmaron su relación, sellando así el romance que tanto habíamos anhelado ver. La publicación en sus respectivas cuentas de Instagram fue sencilla pero impactante. Una foto juntos sonriendo con una leyenda que decía algo así como, y a veces, la vida te da sorpresas maravillosas. Corazón rojo suficiente para enloquecer a todo el mundo. Los comentarios, por supuesto, explotaron. Mensajes de felicitaciones, de alegría, de emoción, las redes sociales se inundaron de amor. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia mundial, y todo el mundo hablaba de la noticia. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Todos querían saber más, conseguir una entrevista, tener una foto exclusiva. El interés por la pareja, y por todo lo que los rodeaba, se multiplicó. Pero, ¿cómo fue que esto ocurrió? ¿Cómo se dio este romance? Bueno, al parecer, la chispa surgió durante el rodaje de Love is in the Air *. La intensidad de las escenas románticas, el pasar tanto tiempo juntos, la complicidad, todo eso, sumado a la evidente atracción física y emocional, hizo que floreciera el amor entre ellos. Se dice que al principio intentaron mantener su relación en secreto, para protegerla de la presión mediática y de las expectativas de los fans. Pero al final, el amor pudo más. Y es que, la verdad, era imposible ocultar la felicidad que sentían. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo demostraba que estaban muy enamorados. Y como suele suceder en estos casos, la felicidad de Hande y Kerem era evidente. Y a nosotros, sus fans, nos hacía sumamente felices. Después del anuncio, la pareja se mostró más abierta a compartir su relación con el mundo. Empezaron a asistir juntos a eventos, a hacer publicaciones en redes sociales, a hablar el uno del otro en entrevistas. Y cada vez que lo hacían, nos enamorábamos más de ellos. Verlos juntos era un deleite. Su complicidad, su forma de mirarse, la manera en que se apoyaban, era algo que inspiraba. Claro, como en toda relación, hubo momentos difíciles.
Los medios de comunicación, a veces, pueden ser muy invasivos. La presión de ser una pareja famosa, de estar constantemente en el ojo público, puede ser agotador. Pero Andy y Kerem siempre se mantuvieron fuertes, unidos, y demostraron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y aquí viene la parte que todos queremos saber. ¿Cómo es que llegaron a este punto? ¿Cómo se transformó esa química en una relación estable? Bueno, aunque no tenemos todos los detalles, porque la vida privada es privada, hemos podido recopilar cierta información a lo largo del tiempo. Parece ser que la amistad, la confianza y el respeto mutuo fueron la base de su relación. Se conocían muy bien, sabían lo que el otro necesitaba, y se apoyaban incondicionalmente. Además, ambos son personas muy profesionales y talentosas, y eso es algo que también los unía. Compartían el mismo amor por la actuación, por el trabajo bien hecho y por crecer juntos. Se entendían a la perfección, y eso era algo que se notaba. Otro detalle importante es que, al parecer, ambos tenían muy claros sus objetivos en la vida. Querían ser felices, tener una familia y disfrutar de la vida al máximo. Y eso sin duda les ayudó a encontrar el equilibrio perfecto. Con el tiempo la relación entre Andy y Kerem se consolidó aún más. Empezaron a hablar de planes de futuro, a pensar en la posibilidad de formar una familia. Y aunque no sabemos si finalmente se casaron o tuvieron hijos, lo importante es que su amor perduró en el tiempo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor a veces es impredecible. Que las historias de telenovela pueden hacerse realidad. Que a veces la magia existe. Y que Ander Ercel y Kerem Bürsin nos demostraron que el amor verdadero puede encontrar el camino, incluso en medio de la fama y la atención mediática. Y esto, mis queridos amigos, es lo que les quería contar hoy sobre la impactante noticia del 5 de julio de 2025. Una historia que nos recuerda que a veces los sueños se hacen realidad y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantó compartir con ustedes esta historia tan especial. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, así que dejen sus opiniones, sus teorías y todo lo que quieran saber. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de esta increíble historia de amor. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo con más chismes, más noticias y más sorpresas del mundo del espectáculo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Volvemos. Y con más detalles sobre el romance que conquistó nuestros corazones. Sé que muchos de ustedes se quedaron con ganas de saber más, y aquí estamos, listos para sumergirnos aún más en la historia de amor de Andy y Kerem. Como mencionamos al principio, la noticia del 5 de julio de 2025 fue como un sueño hecho realidad para los fans de Love is in the Air *. Pero, ¿cómo se vivió ese día desde la perspectiva de los involucrados? ¿Cómo fue para Andy y Kerem pasar de ser Eda y Serkan a ser Andy y Kerem, una pareja real ante los ojos del mundo? Según fuentes cercanas, la decisión de hacer pública su relación fue un paso muy importante para ambos. Después de meses, incluso años de especulaciones y rumores, sabían que era el momento de ser honestos con sus fans y consigo mismos. No querían seguir ocultando lo que sentían, ni negar la conexión que los unía. La publicación en Instagram fue, como dijimos, sencilla pero contundente. Una foto en blanco y negro capturando un momento de complicidad y felicidad. La leyenda y a veces, la vida te da sorpresas maravillosas. Corazón rojo era un guiño a sus fans, una forma de agradecerles por el apoyo y la paciencia que les habían brindado. El impacto, como ya sabemos, fue enorme. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción desbordada. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia, y el hashtag #AndeKerem se convirtió en tendencia global en cuestión de minutos. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de cualquier información, de cualquier detalle. Pero, más allá de la euforia inicial, ¿cómo fue la vida de Andy y Kerem después de hacer pública su relación? ¿Cómo manejaron la fama y la atención mediática? ¿Cómo lograron mantener su amor a flote en medio de la vorágine?
En los primeros meses, la pareja se mantuvo relativamente discreta. No querían exponer su relación a la sobreexposición, ni alimentar la curiosidad morbosa de algunos medios. Sin embargo, poco a poco fueron abriéndose a compartir su felicidad con el mundo. Empezaron a asistir juntos a eventos, a publicar fotos en redes sociales, y a conceder entrevistas donde hablaban, con cariño y respeto, el uno del otro. En las entrevistas, Andy y Kerem siempre destacaban la importancia de la amistad, la confianza y el respeto mutuo en su relación. Hablaban de cómo se entendían, de cómo se apoyaban en los momentos difíciles, y de cómo compartían los mismos valores y objetivos en la vida. Kerem, por su parte, siempre se mostró muy admirador de la fortaleza y la determinación de Andy. Destacaba su talento, su profesionalismo y su capacidad para enfrentar los desafíos con una sonrisa. Andy, a su vez, elogiaba la bondad, la sensibilidad y el sentido del humor de Kerem. Decía que era una persona que la hacía reír, que la inspiraba a ser mejor, y que la amaba por encima de todo. Una de las cosas que más llamaba la atención de su relación era la forma en que se miraban. Sus miradas estaban llenas de amor, de complicidad, de admiración. Era evidente que se amaban profundamente y que disfrutaban de estar juntos. A medida que su relación se consolidaba, Andy y Kerem empezaron a hablar de planes de futuro. Aunque siempre fueron muy discretos con su vida privada, en algunas entrevistas dejaron entrever la posibilidad de formar una familia. No sabemos si finalmente llegaron a casarse o a tener hijos, pero lo importante es que su amor perduró en el tiempo. La relación de Andy y Kerem no estuvo exenta de obstáculos. La fama, la presión mediática, los rumores y las especulaciones fueron algunos de los desafíos que tuvieron que enfrentar. Pero a pesar de todo, siempre se mantuvieron unidos, fuertes y decididos a proteger su amor. En un mundo donde las relaciones de celebridades suelen ser efímeras, la historia de Andy y Kerem fue una bocanada de aire fresco. Nos demostraron que el amor verdadero puede existir, incluso en medio de la fama y la atención mediática. Nos enseñaron que la amistad, la confianza y el respeto mutuo son los pilares de una relación duradera. Y nos recordaron que a veces, los sueños se hacen realidad. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la relación de Andy y Kerem? En primer lugar, que la amistad es un ingrediente fundamental en cualquier relación. Andy y Kerem eran amigos antes que amantes. Se conocían, se entendían y se apoyaban mutuamente. La amistad es la base de la confianza, del respeto y de la complicidad, elementos esenciales para construir una relación sólida y duradera. En segundo lugar, que la comunicación es clave. Andy y Kerem siempre hablaron abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. La comunicación es fundamental para resolver conflictos, para expresar necesidades y para mantener la conexión emocional en la pareja. En tercer lugar, que el respeto mutuo es esencial. Andy y Kerem se respetaban, se admiraban y se valoraban mutuamente. El respeto es la base de la igualdad, de la tolerancia y de la aceptación, elementos esenciales para construir una relación sana y feliz. En cuarto lugar, que el apoyo incondicional es fundamental. Andy y Kerem se apoyaban en los momentos difíciles, se animaban a alcanzar sus metas y se celebraban mutuamente sus éxitos. El apoyo incondicional es el motor que impulsa la relación y que permite a la pareja superar cualquier obstáculo. En quinto lugar, que la privacidad es importante. Andy y Kerem supieron proteger su relación de la sobreexposición mediática. Entendieron que la privacidad es necesaria para preservar la intimidad, para proteger la relación de la presión externa y para mantener el equilibrio emocional. Finalmente, que el amor verdadero existe. Andy y Kerem nos demostraron que el amor verdadero es posible, incluso en el mundo de la fama y el espectáculo. Nos recordaron que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar nuestras vidas. La historia de Andy y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la adversidad. Es una historia de amistad, de confianza, de respeto mutuo y de apoyo incondicional. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a ser felices. Y ahora, mis queridos amigos, quiero compartir con ustedes algunas curiosidades y detalles que quizás no sabían sobre la relación de Andy y Kerem. El primer encuentro aunque se conocieron en el set de Love is in the Air se dice que su primer encuentro fue en una reunión de casting.
La chispa, al parecer, saltó desde el primer momento, pero tardaron un tiempo en reconocerlo y aceptarlo. Asterisco 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 el viaje secreto asterisco asterisco antes de hacer pública su relación, Ande y Kerem hicieron varios viajes juntos, lejos de las cámaras y los paparazzi. Uno de sus destinos favoritos era Italia, donde disfrutaban de la gastronomía, la cultura y la belleza del país. Asterisco 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 los apodos cariñosos asterisco asterisco se dice que Ande llamaba a Kerem Keros, un diminutivo cariñoso de su nombre. Kerem, por su parte, le decía a Ande Guzelim, que significa mi hermosa en turco. Asterisco 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 el apoyo mutuo en sus carreras asterisco asterisco Ande y Kerem siempre se apoyaron en sus proyectos profesionales. Se animaban mutuamente y se daban consejos y críticas constructivas. Asterisco 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 la pasión por los animales asterisco asterisco ambos son amantes de los animales y tienen varias mascotas en casa. Siempre han destacado la importancia de cuidar y proteger a los animales. Asterisco 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 el compromiso con causas sociales asterisco asterisco tanto Ande como Kerem están comprometidos con causas sociales y suelen participar en campañas de sensibilización y ayuda humanitaria. Asterisco 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 el secreto de su éxito asterisco asterisco la clave de su éxito como pareja, según ellos mismos, fue la comunicación, el respeto mutuo y la capacidad de reír juntos. La historia de Ande y Kerem es una historia que nos emociona, que nos inspira y que nos recuerda que el amor verdadero existe. Es una historia que siempre recordaremos y que nos servirá de ejemplo y de inspiración. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias tan especiales y conocer sus opiniones y sus teorías. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Hay algún otro detalle que les gustaría saber? ¿Qué es lo que más les sorprendió de la relación de Ande y Kerem? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, así que dejen sus opiniones, sus teorías y todo lo que quieran compartir. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de esta increíble historia de amor. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo con más chismes, más noticias y más sorpresas del mundo del espectáculo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.